el por qué nos gusta el miedo, nosotros como familia tenemos estas conversaciones de repente. Tuvimos varios puntos de vista. Uno era la adrenalina, ese pequeña dosis de adrenalina, de intensidad, que es controlada por lo demás. A todos nos gusta, yo creo, porque finalmente el miedo nos permite estar alerta, salir de ese letargo del día a día, de lo cotidiano, de la rutina. Entonces, cuando tú mueves todo eso con un poco de miedo, con un poco de horror, con un poco de terror, generas que el cuerpo se despierte, el cerebro finalmente se despierta de la nada. Pero también teníamos otra teoría, somos muy profundos para conversar, y era que en el inicio de los tiempos se entiende que el hombre vivió en medio de la oscuridad, y eso hacía que tuviese que explorar y exponerse para poder desarrollarse, hasta que en algún momento descubrió el fuego y comenzó a tener más luz. Pero partió dentro de la historia en medio de en la oscuridad o la oscuridad. No veían nada, tenían sus ciclos y todo, pero en la oscuridad tenían que estar alertas. Y eso provocaba también cierta sensación de adrenalina constante. Con el tiempo ya lo fuimos superando. Nos fuimos olvidando también probablemente de que esto era parte de nosotros y en el ADN lo traíamos. Y obviamente con el desarrollo de todas estas tecnologías, toda la luz, toda la exposición, como que lo fuimos dejando de lado. Quizás dentro de nosotros mismos nos queda ese corte de volver a ese origen donde teníamos que explorar, pero con esa sensación de susto, de qué era lo que nos íbamos a encontrar, que también tiene que ver con el miedo en sí. No conozco qué es lo que me voy a encontrar en medio de la oscuridad. No conozco el miedo desde algo súper racional que me provoca sensaciones de alerta, de sobrevivencia, pero también necesito que sea cortito, necesito que sea controlado y necesito que así como partió, yo sepa que va a terminar, lo voy a poder descansar y hasta ahí. Llega súper temprano. De muy niña lo pasé muy mal. Crecí en una casa en Las Ánimas, en una casa de esquina que tenía mucha historia con mis vecinos. Era una casa que estaba dividida en dos. En una estaba mi familia, papá, mamá, hermano, yo. Y de la otra había alguien que al parecer era también como familia de forma indirecta nuestra. Y estaba como ese rumor, ese cuchicheo de que algo extraño pasaba en la casa de al lado. Cuando ellos se fueron, esa división voló. Y nosotros nos quedamos viviendo en toda la casa de esquina. Era una casa con 2 escaleras, era muy tétrica en el segundo piso, había una parte que tenía muy poca luz. Y como te digo, yo lo pasé muy mal de niña porque me pasaron cosas, vi cosas que cuando tus papás te dicen, nah, hija, está imaginando, o sea, vea menos bonito y descansa mejor. Mi dormitorio o mi cama estaba a los pies de la escalera. No era que la escalera estuviera fuera del dormitorio, sino que estaba justo a los pies. Entonces había mucha sensación, mucha sombra, harto miedo. Y de ahí también nacen estas sensibilidades que de repente a uno no le gusta tener. Yo no soy ni medium, nada, pero sí tengo ciertas sensibilidades que me llevan finalmente a experimentar situaciones que esperaría que no, me gustaría que no, pero suceden. Entonces de ahí parte, a los 15 años escribo mi primer cuento de terror, que nace con la lectura del Bebé de Rosemary, que es un escritor norteamericano. Y yo dije, oh, wow, yo lo necesito. Es como me generó esa ansia de querer terminar el libro, de imaginarme más cosas que no estaban en el libro, pero que yo las necesitaba desarrollar. Y eso hizo que finalmente escribiera muy mal. El primer cuento era muy horrible. Yo se lo pasé a una profesora en aquellos años de castellano. Ya no existe esa asignatura así con el nombre, pero me acuerdo que me lo entregó todo rayado.
Entonces me decía, esto no lo escribas así, este verbo no lo uses. Me dio una pauta. Claro. Y eso hizo que finalmente me llamara la atención y me generara este como bichito de escribir y de tomarle cariño al terror. Veo en las redes sociales este concurso de cuentos que decía Casas Embrujadas y yo dije, ok, tengo muchas historias que contar. Es más, el libro se queda corto. Yo relaté 8 cuentos. Tengo para el segundo y el tercero probablemente. Segundo volumen, tercer volumen. Y eso generó esta inquietud de decir, creo que lo estoy relatando bien. Entonces me quedó ese desafío de, ok, el primer cuento dio paso al segundo. Sin darme cuenta ya estaba escribiendo el tercero. Y se me empezaron a venir todos los recuerdos de todas las historias que yo tenía de por medio. Y ahí dije, wow, ok, vamos a hacer un libro. Cuando ya terminé el trabajo, iba a ser, el libro principalmente o inicialmente iba a ser de 10 cuentos. Y dije, vamos a ver con 8. 8 está bien para lo que quería, que era transmitir y no perder ese relato heredado, y poder mostrárselo finalmente más que a mi generación, a los que venían, que no se perdiera, que ese cuento o que ese libro, si se lograba, generara conversaciones que hoy día probablemente en la mesa de muchos ya no están, que nosotros sí las teníamos, que eran súper entretenidas en la fogata, con los abuelos, en las noches de San Juan. En Halloween nosotros no lo teníamos a nuestra edad, cuando yo era chica, pero sí nos gustaban esas instancias de desecho adrenalínico, de susto y después soltarlo, ¿cachai? Entonces, entre el concurso y que ya comencé a escribir, dije, ok, aquí vamos. Y aquí estamos. Soy Emma Voss, escritora de cuentos de terror. Nací en Valdivia hace muchos años. Y de profesión soy administradora de empresas de turismo de acá de la Universidad Austral de Chile. Escribo aparte de terror fantasía. Me radiqué un tiempo, estoy hace un tiempo ya viviendo en Santiago, pero el libro está escrito y está arraigado en todo lo que es la herencia de esta ciudad, con todo lo que eso conlleva, que tiene que ver con el ambiente, los días de lluvia, las casas antiguas. Todo eso viene dentro de esta primera publicación, que es Cuentos para leer con velas.